Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Ya en el Ecuador del mes de noviembre, en este 33º domingo del tiempo ordinario, el próximo domingo 34º, celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con el que concluimos el año litúrgico. Y domingo a domingo nos hemos presentado ya en el final del año litúrgico. Por eso el Evangelio pues habla todo del final de los tiempos. Jesús hace una profecía de cómo se alzará pueblo contra pueblo, será derruido el templo, pero nos hace un anuncio también muy bello. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Confiad y perseverad. Salvaréis vuestras almas así. Una llamada a la confianza y a la perseverancia a pesar de las circunstancias, de lo que podamos vivir, del índole que sea. Además, hoy celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. En este momento, a las 12, tiene lugar en la Catedral el jubileo de la Pastoral Social, jubileo de pobres, de toda esta realidad que la Iglesia atiende. Un fruto del año jubilar de la misericordia que nos dejó el Papa Francisco. Bueno, pues para sensibilizarnos y tomar conciencia. Recordamos la Dilexite que ha escrito el Papa León, heredada del Papa Francisco, sobre los pobres. Una bellísima exhortación apostólica del Papa León XIV, a la cual recomiendo vivamente leer. Y para hablar de los pobres, en parte vamos a hablar con Manos Unidas y los proyectos, y para ello está con nosotros Maite Fortún, presidenta de Manos Unidas en Navarra. Buenos días, Maite. Hola, buenos días. Pues en este Día de los Pobres, qué mejor que hablar de esta realidad, que estáis colaborando mucho con pobres en el mundo, con proyectos en esta guerra que hay contra el hambre para intentar vencerlo, ¿no? Cuéntanos un poco, hablando del año 2024, los proyectos que mantenéis desde Manos Unidas. Mira, en Manos Unidas estamos concienciados de que hay que luchar y continuar luchando, porque en el día a día nos demuestra lo mismo contra el hambre, contra la desigualdad, la injusticia y también contra todas las causas que lo dan, que lo ocasionan. Pues nosotros, desde el año 59 que nacimos, todos los años hacemos una revisión de lo que estamos haciendo. En 2024 hemos trabajado en 550 proyectos en más de 53 países en todo el mundo. Proyectos que van desde salud a educación, a alimentación, a agua, acceso a un agua potable, a derechos humanos, a derechos de la mujer, al medio ambiente, temas muy diversos pero que son fundamentales para el día a día. Eso es un poco el resumen de lo que Manos Unidas en general ha hecho en el 2024 como nuevo, pero llevábamos una serie de proyectos antiguos que se habían iniciado años anteriores y en total en 2024 hemos trabajado en 839 proyectos. Es una cifra considerable. Desde luego, sí, sí. Un grupo de delegadas de Manos Unidas habéis viajado a Paraguay y habéis conocido proyectos, ¿no? Contarnos un poco. Mira, todos los años en Manos Unidas se viaja mucho porque estamos trabajando en muchos países, como te decía, pero los viajes los hacen los técnicos, las personas que llevan a cabo el desarrollo de esos proyectos. Una vez al año se hace un viaje para las delegaciones, para que nosotros que estamos en el día a día de la población sepamos ver lo que estamos haciendo allí. Y este año, como muy bien dices, se ha hecho un viaje a Paraguay. Un viaje a Paraguay en el que podemos ir las personas que estamos en las delegaciones, y en este caso fui yo, acompañada de otras delegaciones, estuvimos 7 en Paraguay. Queríamos ver no tanto los proyectos que estamos haciendo, porque esos tenemos informes de cómo van las cosas, queríamos ver a las personas, porque eso es lo importante. Las personas son el alma de nuestro trabajo y no es lo mismo ver en un papel que vamos a hacer un proyecto de alimentación en Paraguay, que entrar en una sala, como me ocurrió a mí, en la que una señora se levanta de una silla, me coge las manos y me da las gracias porque con nuestra ayuda puede dar de comer a su hija. Y su hija es una niña que estaba sentada al lado suya con una parálisis cerebral profunda, que no se mueve, que no habla, pero su madre, con la ayuda de Manos Unidas, ha conseguido hacer un pequeño huerto. Y con ese huerto le da de comer a la hija. Esas cosas es distinto, verlas en un papel que tocarle la mano a esa mujer. Así es que fuimos para eso, para ver a las personas y para ver si Manos Unidas les ayuda en su desarrollo.
Eso es lo que hemos estado haciendo durante 2 semanas. Y cuéntanos un poco el contexto de Paraguay, en qué contexto está de pobreza de datos y cuál han sido los grandes proyectos. Mira, Paraguay es un país rico, pero muy empobrecido. Tiene unos 6 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales 140.000 son guaraníes. Los guaraníes son la población ancestral, la de hace muchos años de Paraguay, pues ahora son 140.000 personas. Es un país de grandes contrastes, porque lo mismo ves en Asunción grandes avenidas con casas magníficas y rascacielos, o el Palacio Gubernamental, que es el Palacio de los López, que también tuvimos ocasión de ver, y alrededor zonas de chabolas inmundas, gente que no tiene un trabajo, que no tiene dinero para dar de comer a sus hijos y que vive en eso, en chabolas hechas con hojalatas y papeles, no más. Es muy duro ver que hay zonas y zonas que no tienen las calles asfaltadas como las tenemos aquí, y que si llueve, como nos tocó a nosotros, que el día anterior había habido una gran tormenta, estaba lleno de barro y de grandes charcos. Cosas tan importantes para nosotros en el día a día, allí son inimaginables de conseguir. Entonces hemos estado viendo todas esas realidades, porque no hemos ido a las grandes ciudades, hemos estado en los barrios de la zona de alrededor de Asunción, como te decía, hemos estado en poblados rurales con agricultores y hemos estado en pueblos guaraníes con gente que no podía comer o que bebía agua de una charca hasta que llegó Manos Unidas y le ha posibilitado un sistema de recogida de agua. Todo eso es lo que hemos visto y desde luego nos ha llegado al alma. Nos ha llegado al alma, nos da fuerzas para seguir adelante, porque como te decía, no es lo mismo tenerlo escrito en un papel que verlo en el día a día. Alguna vez nos lo has comentado, pero bueno, por recordar, ¿cómo se decide el proyecto? ¿Cómo surge la idea? ¿De quién parte? La idea surge de las personas necesitadas. No son ideas nuestras, son ideas, por ejemplo, en Paraguay, pues una idea es que un pueblo guaraní se decidió hablar con un sacerdote que vive cerca de allí, el padre Arias, para decirle que necesitaba una escuela para sus niños, que sus niños no podían formarse porque las escuelas públicas estaban muy lejos. Y el padre Arias se puso en contacto con Manos Unidas. Nuestros técnicos, una vez que reciben esa petición, analizan las posibles soluciones que se puede hacer. Se desplazan al sitio, hablan con las personas que nos han pedido ayuda para ver qué idea tienen, qué se puede hacer, qué posibilidades hay. Y una vez que se diseña el tipo de ayuda que se puede hacer y se aprueba en los órganos centrales de la organización, se pone en marcha el proyecto mediante la ayuda de nuestros socios locales. Ellos son fundamentales. El padre Arias es uno de ellos que te decía, pero también hay organizaciones laicas con las que llevamos trabajando muchos años. Ellos están muy cerca de los necesitados, saben su día a día, saben los problemas que tienen y saben adaptar el proyecto que nosotros hemos hecho a la realidad de esas gentes. Y poquito a poco se va realizando. Por ejemplo, visitamos un pueblo en el que se había cambiado la forma de vida con unos huertos que se habían hecho y estaban encantados porque estaban teniendo pimientos, tomates, acelgas, cosas que nosotros tenemos aquí en cualquier sitio, pues ellos las estaban recogiendo y con eso eran capaces de dar de comer a sus familias. Bueno, pues nuestros socios locales tenían a 2 técnicos agrícolas que estaban allí todos los días con ellos, enseñándoles cómo hacer que la tierra diera sus frutos, qué insecticidas o no insecticidas, qué sistema de riego era el mejor para esas cosas. O sea que sin ellos nosotros no podríamos realizar el trabajo. Por mucho dinero que recogiéramos, no somos capaces de llevarlo a cabo allí. Así que ellos son los fundamentales. Nos informan continuamente de cómo va saliendo eso, porque pedimos informes continuos para ver el trabajo que se está realizando y de vez en cuando les visitamos, como hemos hecho ahora. Claro. Y hemos visto cómo trabajan los socios locales y la gente, porque tendrías que ver la alegría de vida que tiene la gente cuando una pequeña cosa les ayuda y el esfuerzo continuo que hacen para salir adelante. Antes no tenían nada y ahora con poquito están felices. Claro. Están felices. Qué bonito, qué hermoso en esta Jornada Mundial de los Pobres, viendo este viaje que ha hecho Maite Fortuna a Paraguay, viendo proyectos que estamos subvencionando con lo que se contribuye a Manos Unidas. Vamos a ver este primer vídeo
que hace referencia a la intención del Papa León para este mes. Como algunos, hablando del templo, dijeran que estaba adornado con hermosas piedras y exvotos, dijo: vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de que estas cosas comienzan a suceder? Él contestó: mirad, no os dejéis engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo se acerca. No los sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero esas cosas, pero el fin no será de inmediato. Y les decía: se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes temblores de tierra, hambres y pestes en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Grabaos pues en vuestros corazones el no preocuparos por lo que habéis de responder, pues yo os daré tal elocuencia y sabiduría que no la podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Estamos en este domingo, Jornada Mundial de los Pobres, hablando con Maite Fortún, presidenta de Manos Unidas en Navarra, que ha viajado a Paraguay a conocer proyectos de primera mano con otras delegadas y, como decía, ver a las personas a las que se ayuda. De proyectos, de datos y de economía, pues sabéis mucho, pero había que conocer personas. Imagino que era importante para vosotras, delegadas, conocer los proyectos y, bueno, sacaríais muchas impresiones, ¿no? Hemos vuelto con muchas, más que impresiones, yo diría emociones que te llegan al alma, de situaciones que no podías imaginar. Entramos en un poblado y nos encontramos a una mujer abrazada a una columna de cemento. Esa columna de cemento estaba hecha por Manos Unidas y en la parte de arriba tenía un depósito para recogida del agua de lluvia. Con ese agua recogida, ella era capaz de regar su huerto y de tener agua en su casa, cosa que nunca había tenido en su casa. Y esa era la forma de agradecérnoslo. Se abrazaba y reía y nos decía gracias, gracias. Es una mujer con pocas palabras, es una mujer parca en palabras, pero sin embargo nos invitó a comer en su vivienda, lo poco que tenía, pero nos invitó a comer y nos enseñó un cuadro que había hecho escrito con su letra, en el que nos daba la bienvenida y daba las gracias a Manos Unidas. O hemos vivido situaciones como las de un líder de un poblado guaraní. Ese líder nos decía: aquí ha venido mucha gente y han hablado muchas cosas. Se refería a políticos, pero después no han hecho nada. Manos Unidas es la que ha venido y ha hecho algo por nosotros. Y el hacer era una escuela en la que tienen ahora una maestra que da clase por la mañana a los niños y por la tarde a los adultos que quieren leer y escribir, cosa que hasta ahora no sabían, y 2 depósitos de agua para sus tierras. Cosas como ver que no tienen luz en un poblado guaraní y que sin embargo en una casa que está como a 200 metros de una hacienda vecina hay luz. Los guaraníes, cuando el sol se va, se acaba el día. Algo como darle a un interruptor, ellos no conocen. Son cosas tan básicas en nuestra vida que ellos no tienen, que te produce emociones intensas y te ayuda a seguir trabajando, porque claro, con eso es con lo que hemos vuelto, con la idea de que tenemos que seguir. Claro, claro. En ese sentido, claro, veo hay muchas emociones en todos los proyectos, pero si tendrías que elegir un proyecto, bueno, pues que te ha impresionado. Hombre, todos,
te han impresionado. Todos tienen su parte emocional y su parte de satisfacción. Pero mira, en los alrededores de Asunción hay una comunidad que se llama Luque, y en esa comunidad se ha creado una asociación de mujeres. La comunidad está formada por familias que han venido de pueblos intentando encontrar un medio mejor de vida en la ciudad y no lo han conseguido. No tienen trabajo, no tienen sitio donde vivir y viven en pequeñas construcciones que se han hecho ellos mismos. Bueno, pues las mujeres fueron capaces en la época del COVID de juntarse todas en el año 2020 y preparar lo que llaman la olla comunitaria, es decir, una olla enorme con una sopa de verduras, porque es lo que tienen, verduras, para dar de comer a todo el mundo que no tenía nada que comer de toda esa gente. Y eso lo hicieron entonces, pero después lo han vuelto a hacer. Bueno, pues esas mujeres, una vez al mes, hacen la olla comunitaria para todo el que necesite. Tienen poco, pero lo poco que tienen lo dan a los demás. Y además han sido capaces de organizarse entre ellas. Hace 2 años hubo un feminicidio. Mataron a una mujer de esa comunidad y la justicia en Paraguay, bueno, pues está como está, no dio mucha importancia al tema. Ellas se organizaron y salieron adelante y fueron a las instituciones y consiguieron que se abriera juicio y ahora están encantadas porque la persona que hizo eso está en la cárcel. Es decir, son mujeres luchadoras, son mujeres que saben que si se unen y trabajan juntas van a conseguir cosas. Han creado una comunidad que se llama Cuñaguapa. Y guapa no porque sean guapas, guapa en Paraguay significa emprendedora, fuerte, luchadora, eso es lo que son ellas. Son mujeres que te hacen reflexionar sobre lo que podemos hacer en la vida. Muy interesante. El contacto con las comunidades locales a las que ayudéis, ¿cómo fue? Pues se muestran siempre muy agradecidos. Para ellos una pequeña cosa es un cambio de vida tremendo. Hay señales de que están concienciados con nosotros y están agradecidos a nosotros. Tenías que ver cómo los niños se volcaban encima de nuestros compañeros, de los socios locales que llegaban, porque están todo el día allí, los quieren y los ayudan, y entonces hay un amor y una confraternización importante. Y cuando nosotros llevábamos chalecos que ponían Manos Unidas, decíamos que eras de Manos Unidas y explicábamos cómo trabaja Manos Unidas, lo primero que venían y te daban un abrazo y te decían gracias, gracias porque contigo soy capaz de vivir. Había un señor ya mayorcito que tenía un hijo subnormal. La población de alrededor ayudaba al señor a cuidar a su hijo. Es decir, que además de que no tienen mucho, son agradecidos, pero además se ayudan entre ellos. Las mujeres de Yu, que es una que fuimos a ver, han creado un mercado en el que venden sus productos y nos decían, el dinero que conseguimos, aparte de cubrir nuestras pequeñas necesidades, nos sirve para crear un fondo para ayudar a los que tienen menos que nosotros y a las emergencias. Es decir, son gente muy agradecida, son gente que está dando las gracias continuamente por lo poco que nosotros hacemos, que para ellos sirve mucho. Pues muy interesante todo el proyecto que han visto en Paraguay, Manos Unidas, y del cual pues aquí hemos colaborado también en Navarra, con Manos Unidas de Navarra. Vamos a ver este segundo vídeo de este domingo.
Pues estamos ya en la recta final de nuestro programa, en esta Jornada Mundial de los Pobres, conversando con Maite Fortuny, presidenta de Manos Unidas en Navarra. Ha estado en Paraguay conociendo proyectos con los cuales Manos Unidas colabora. Maite, cuando termina un proyecto y Manos Unidas deja de colaborar, siempre es un poco el reto en todas las realidades de este estilo, ¿no? ¿Cómo siguen? ¿Qué ocurre? Ya cuando nosotros empezamos a pensar en un proyecto, es un dato fundamental, la sostenibilidad que va a tener después. Y por eso trabajamos en dos líneas. Por un lado, intentamos integrar dentro de ese proyecto que vamos a realizar a la población beneficiaria, es decir, que ellos nos ayuden a realizar ese proyecto. Por ejemplo, hace poco hicimos en Haití un proyecto para llevar agua a una zona que no tenía acceso al agua. Bueno, pues los habitantes de esa comunidad ayudaron a los albañiles y a los técnicos a hacer los pozos, a hacer las zanjas, ¿eh? Esa es la forma de que ellos se implican y saben que después eso que han conseguido con su esfuerzo no lo van a dejar morir. Por otro lado, tenemos siempre la idea de que hay que implicar a las autoridades locales. Entonces trabajamos, y de hecho en Paraguay nos hemos reunido también con autoridades, con ayuntamientos, con ministerios, para hablar con ellos e implicarles en la importancia que tiene el que sus gentes, su propio país se desarrolle. Y hemos conseguido, por ejemplo, que ayuntamientos como los de Santa Rosa, que es una zona que visitamos, se impliquen en los proyectos que estamos haciendo porque están viendo el resultado de esos proyectos y paguen el 20% del proyecto. Eso hace que tenga continuidad, ¿eh? Eso es lo importante para nosotros, que cuando terminamos sepamos que eso queda en buenas manos. A los voluntarios, colaboradores aquí en Navarra, después de este viaje, ¿qué mensaje les mandas? Pues mira, yo les diría que sin ellos no podemos hacer nada. Nosotros tenemos ideas, nos piden ayudas, pero sin la colaboración de los socios y voluntarios no sería posible. Manos Unidas tiene en España cerca de 70.000 colaboradores en toda España. Con eso conseguimos una serie de fondos y esos fondos te puedo asegurar que llegan y se transforman. Hemos conseguido que mujeres que no tenían ni idea de agricultura nos decían: somos ingenieras, no tenemos título, pero tenemos experiencia, y es verdad, porque han aprendido a desarrollar sus huertos y sus agriculturas, a tener una idea comercial, a hacer mercados, a vender sus productos. Todas esas cosas hacen que ese dinero que se ha recogido en Navarra o en cualquier otro sitio de España tenga sus frutos. Sin nuestros colaboradores no podríamos llevar a cabo todas estas cosas. Por eso, en un minuto, ¿cómo podemos seguir desde aquí colaborando con Manos Unidas? Nos queda la colecta y la gran campaña de febrero, pero... Mira, nosotros tenemos, principalmente, recogemos de la gran campaña que tú dices muy bien, después donativos de socios y colaboradores, y tenemos también instituciones navarras a las cuales nos presentamos a las convocatorias que sacan y obtenemos cofinanciación para algunos proyectos. Pero además tenemos fundaciones navarras que llevan ya tiempo colaborando con nosotros. Bueno, pues entre todos conseguimos que los proyectos salgan adelante. El año pasado en Navarra se hicieron 17 proyectos con la ayuda de todos ellos en diversas partes del mundo. Pues muchas gracias, Maite, por estar con nosotros. Volveremos a vernos para la gran campaña contra el hambre de febrero, y que dé mucho fruto a todos los proyectos de Manos Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más, en esta Jornada Mundial de los Pobres, centro de atención para la Iglesia, evangelizados y evangelizadores. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.